Manu, a pesar de que hacía frío, yo tenía la blusa, la de la pijama, sudada, bañada en sudor. ¿Qué te parece? ¿Y cómo? O sea, pero, o sea, había frío, pero, o sea, ¿qué te hizo sudar? Sí. ¿Qué te O sea, tenía así? En el lugar hace frío, o sea, no es un frío de que hay nieve, o sea, claro que no es un frío extremo. Pero sí hace frío, que para mí que soy friolenta yo me arropo, pero aún así, mira, estaba bañada en sudor, o sea, la impresión fue tanta que estaba bañada en sudor y así como que exaltada. Pero ¿cómo llegaste a ese punto? O sea, cuéntame desde el principio. Bueno, mira. ¿Qué lugar era ese? ¿Cómo llegaste allí? ¿Por qué fuiste a ese lugar? Esa era la casa de un familiar. Ajá. En la casa de un familiar, bueno, y yo me acosté en mi cuarto, o sea, donde iba a dormir, y íbamos a pasar unos días allí en esa casa. Y por decirte, ya para amanecer, yo empiezo como a soñar, pero a soñar como decimos, entre dormida y despierta. Pero sí estaba como que consciente de que algo estaba ocurriendo a mi alrededor. Claro, sí entiendo. Esa sensación que te da cuando como que tu cuerpo está dormido, o sea, tú estás dormido, pero todavía como que el oído sigue escuchando y te hace como... Entonces, estás en esa fase que estás como que todavía no te terminas de dormir. Exacto. Entonces, yo estoy, como te digo, entre dormida y despierta, y cuando yo abro los ojos, pero todavía estoy dormida, y veo hacia la puerta del cuarto, y veo en la puerta así como que un niño parado, y así como que algo resplandeciente. ¿De qué niño, de qué estatura, qué edad le calculas? Un niño sería como unos 2 años. Pequeñito, bebé. Pequeño bebé, 2 años, cuando mucho 3, por el tamaño y chiquitico. Eso. Sí, chiquitico. Chiquitico, recostadito así de la puerta. Así y no se supone que en ese no, ahí no había niños, no. Mi familiar no tenía niños ya, o sea, qué no tremendo, tenía niños. ¿no? Qué susto. ¿Y cómo hiciste? No, cuando yo entre dormida y despierta veo eso, yo me así y me despierto, y cuando me toco la blusa, sudada, que me extrañó, porque si yo digo, si aquí hace frío, esto es una zona de montaña y hace frío. Wow. Pero ¿y luego de eso qué pasó? ¿Qué hiciste? No, más nada, yo me desperté, ya como a los 20 minutos escuché que mis familiares se despertaron, los escuché en la cocina y eso, yo me desperté. Yo no les dije nada. O sea, yo de momento no les dije nada, porque uno piensa, eso son tonterías. Sí. Estaba soñando, eso fue una pesadilla, un mal sueño. Ya les comenté, fue luego, no, aquí no hay nada. Ay, yo nunca he visto nada, me dicen. Claro, eso es algo común. Eso es algo común que las personas te dicen, como nunca les ha pasado. Sí. Ellos piensan que eso no existe o que no pasa. Bueno, o sea, lo único es que sí, la persona de la casa dice, tengo que encenderle la vela al divino niño. O sea, y casualidad ese día es el día del divino niño. Claro, lo que me pone a pensar que esa no era algo malo, pues. Sino que pero ¿cómo lo percibiste tú? ¿Te asustaste? Pues? Sí, claro, obvio que me asusté porque, o sea, por la hora, por lo diferente, nunca había visto algo, pero sí, o sea, ya que era esa fecha, yo supuse, oye, tal vez no es algo malo, sino más bien algo como de protección a la casa, tal vez, donde estaba. Bueno. Yo te puedo creer porque realmente también he tenido algunas experiencias. Ay, cuéntame, hermano, cuéntame. Pero te puedo decir también, mira, yo comencé a experimentar cosas así parecidas, comencé a experimentar este tipo de cosas cuando tenía ya como 19 años. Pero antes de eso yo era muy escéptico. Yo no creía en nada de estas cosas, hasta me burlaba. En general uno no cree. Me burlaba un poco de quienes decían eso, eso es mentira, no sé qué, no existe, todo eso. Hasta que me pasaron cosas. Y una de esas cosas, me han pasado muchas. Tengo bastante tiempo que ya no me pasan, qué bueno, porque la verdad es algo incómodo. Pero muchas veces sí me pasaron. Me hace recordar una en particular muy parecida a la tuya, y te digo por qué. Resulta que yo estaba en una casa de unos amigos se habían ido de la ciudad donde yo vivía, unos se fueron a estudiar a otras ciudades.
Y entonces en una de esas, en vacaciones, nos reunimos, ¿no? Nos reunimos en esa casa. Yo en esa casa me quedaba a dormir con alguna frecuencia, pero bueno, en esa oportunidad fueron amigos y todo lo demás. Nos reunimos y estuvimos como hasta las 3 de la mañana aproximadamente. ¿No será que tenías unos traguitos No de fue más? mucho. No, es que por eso te estoy diciendo que no había ingerido mucho licor. Pues, ok. por eso. El punto es que yo llego y ya estoy durmiendo, serían esa hora como las 3:30 de la mañana. O sea, antes de las 3 ya se habían ido. Y esto que me pasó fue como esa hora, como las 3:30 de la mañana. Lo recuerdo perfectamente porque luego que me pasó, miré la hora en el teléfono y justamente esa era la hora. Y bueno, ¿qué sucedió? Yo estaba dormido y ¿qué me despierta? Me despierta una sensación como que hay una serie de murmullos en la habitación. Te voy a describir. La habitación era una habitación pequeña y en esa habitación había dos camas individuales, un mueble, una peinadora, ¿no? Con espejo, y enfrente un closet, un escaparate, ¿cómo se llama? Un closet, pues. Un armario donde Un guardar armario. ropa. Exacto, estaba eso allí nada más. Escuchaba así como que varias personas hablando, pero murmullos, no entendía lo que decían, solamente muchas personas. Como cuando estás en un lugar concurrido donde hay varias personas que están hablando, que tú no distingues ningún sonido, Exacto. ninguna palabra definida. Pero el punto es que yo escucho eso, pero todo esto está ocurriendo sin yo ver nada. Solamente estoy escuchándolo, como a ti te pasó, que estás como entre dormida y despierta. Entonces eso me comienza a despertar, obviamente. Donde yo estaba en mi cama estaba quieta, pero los demás muebles hacían como que vibraban, como que se movían, taca, 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 taca. Así como que se movían, se levantaban y bajaban lentamente, o sea, rápidamente, pero corto, taca, 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 como que temblaban, así. Y eso me impresionó y eso como que sí me despertó. O sea, como que me despierta. Y ¿cuál es mi sorpresa? Cuando yo me despierto y la puerta del cuarto estaba abierta, y ese es un tipo de casa como vieja donde la luz de la calle, la luz de los postes entra. Y era la única luz que entraba ahí a la habitación, lo demás estaba oscuro. Entonces, en esa puerta se para como una niña. En este caso era una niña. Pero como de unos 8 años más o menos, aproximadamente unos 8 años, se asoma a la puerta, ¿no? Pero mi visión es borrosa. Mi visión es como que yo tuviera puesto una bolsa transparente. Exacto, es que así era mi visión también. Una bolsa transparente, así, o sea, que no ves definidamente, no ves con definición, sino como tenue, borroso, pero perfectamente te das cuenta de la figura que está formada. Exacto. Y eso era una niña justamente como de esa edad, y con un vestido como de flores, pequeñita, o sea, un vestidito que le llegaba por las rodillas. Más como se vestían las niñas de antes. Como las niñas ahora de las antes. niñas se visten como que más ropa de mujer, pero en versión pequeña. Claro, eso me pasó hace como 20 años, pero igual ya era un atuendo viejo. Wow. Sí, ya era una ropa que no era de la época. Igual no era una ropa de la época. Obviamente, mira, yo te puedo decir, eso ha sido el susto más grande que yo he tenido en mi vida. El susto pánico. Más que todo pánico. Eso de verdad era pánico. Un miedo como que sientes que el corazón te va a salir. Claro, porque en el caso mío yo vi el niño, pero las cosas a mi alrededor estaban tal cual, Claro. O sea, nada se movía, mi cama no se movía, o sea, las cosas alrededor tampoco, o sea, yo estaba sudada, bueno, pero todo lo demás estaba bien. Claro, ok, pero cuando veo a la niña, todo lo demás, o sea, ya no se mueve, todo está quieto, solo veo esa presencia nada más allí. Wow. Y yo me asusté, muy fuerte el susto, Claro. pero no me podía mover, no podía ni gritar, no podía hacer nada, estaba como inmóvil, solo mirando. Mi cuerpo no respondía. O sea, dentro de mí es una sensación tan incómoda porque tú quieres moverte, pararte, reaccionar y no puedes. Entonces te quedas como paralizado. Y mira, te lo puedo asegurar que la única manera en que yo pude como que despertar, si fue un mal sueño, una pesadilla de esto, yo tuve que rezar el Padre Nuestro internamente, en mi memoria, o sea, en el pensamiento, rezo el Padre Nuestro, como que me quitan un peso encima. Mira, esa sensación es como que, imagínate que hacen un molde de tu cuerpo en esa posición de piedra, un molde, un cemento que te cubre todo y se seca, y así te quedas que no puedes mover nada. Wow, Dice que tú quieres mover y no puedes.
Bueno, y tú sabes cómo fue que yo pude, como quien dice, yo una vez que recé el Padre Nuestro, pude mover este dedo, el dedo índice. Cuando yo muevo por fin este dedo, que muevo el dedo índice, me sobresalto así. Sí. Oye, y siempre pasa eso, ¿verdad? Que uno siempre, así me pasó a mí, como que... Como un sobresalto. Ajá. Entonces, bueno, ya en ese momento la habitación queda todo normal, pues todo ya, ni siento nada, ni sentí miedo. Wow. Es impresionante, bueno, el poder de la oración, el poder de esa Dios, oración sí. tan poderosa, el poder de Dios. Claro, tú quedas como que dilucidando, Así como que es real. se sintió real, pero Fue. puede haber sido una pesadilla, ¿no? Sí. Ok, en ese momento, digamos, esto que te estoy contando fue el inicio de cosas que me ocurrieron y en ese mismo lugar. Bueno, entonces, después de eso, o sea, cuando ya por fin yo me despierto, ¿no? O sea, que ya me pongo, o sea, me siento en la cama, en el borde de la cama, me siento como a tratar de entender qué fue lo que ocurrió, qué pasó. Todo estaba en calma, todo estaba en silencio, tranquilamente. Voy, salgo hacia el baño y a la cocina porque no tenía baño ahí cerca en la habitación. Voy al baño primero y me lavo la cara con agua fría, pero estoy tratando de ver cómo entender, todavía tengo la mente con la cosa y estaba oscuro por ahí en el baño y todo eso, pero te digo que no sentía nada de miedo, ya no sentía temor O sea, de la cosa nada. era cuando estabas dormido. Claro. Despierto no pasaba Sí. nada. Luego entré a la cocina, tomé agua fría todavía para como despertarme y todo. Y ya, pues de allí vuelvo a la habitación. Te lo puedo asegurar que no sentía miedo de ir a la habitación nuevamente. Pero eso me quedó pensando Claro. mucho tiempo. Claro. Después me pasaron un montón de cosas más relacionadas con esa habitación y con esa casa. Bueno, es que es como, o sea, hay lugares como que tienen algo. Sí. O sea, porque en la casa donde me ocurrió lo que te acabo de contar, me pasaron otras cosas y a otras personas también le pasaron cosas en esa misma casa, pero los dueños no. O sea, los dueños de la casa nunca sentían nada. Ahí nos decían, ay, ustedes, sí, fantasías de ustedes. Sí, O sea, te dicen eso. Una noche en esa misma casa, en otra vez que visitamos, yo me quedé leyendo hasta tarde en la cocina, en la sala de la casa. Y ya como eran cercanos a las 12 de la noche, empecé a sentir así como alguien quejándose, como un quejido extraño. Así como que... Wow. O sea, yo lo sentí la primera vez, bueno, pensé, seguí leyendo, volví a sentir. Ahí, no, ya la segunda vez ya yo cerré mi libro, me fui a acostar Claro, pues. sin ver para ningún lado. Y bueno, pasó todo, al día siguiente me desperté, nada fuera de lo miedo normal. ni nada, pero... Sí, porque a diferencia de la primera vez que sí fue entre como dormida y despierta, esta segunda vez yo estaba totalmente despierta. Eso da más miedo. Eso da más miedo. Porque... Y a otra persona en esa casa, en esa misma casa que visitó, también le pasó algo. Es que eso da más miedo porque justamente tú estás más consciente. Claro. Porque cuando tú estás entre el sueño, que tú puedes dejarlo a la imaginación o a la duda, pesadilla. Fue producto del sueño. Sí. Tú llegas y todavía, aunque lo vives muy real, que lo sientes verdaderamente potente, sí. Pero sabes que dejas la posibilidad, dejas la puerta abierta, pero cuando te pasa en vivo y directo, la cosa cambia. Sí, a esta otra persona que te digo que también le pasaron cosas en esa misma casa, también estaba despierto. Sentía cosas, sentía como moviendo cosas, sentía como personas hablando. Wow. Y le creo porque es una persona que yo conozco, o sea, porque también yo lo escucho en un cuento que lo dicen en algún lugar, tal vez lo dudo, pero conozco a la persona que me dijo que también sintió esas cosas en esa casa. Bueno, pero también te puedo confesar, Mari, que a mí me han pasado, ya te dije que me pasaron varias cosas, así como tú me estás diciendo que otras personas vieron también cosas, esta historia que voy a contar también se relaciona, no te voy a decir que es de miedo, aunque debería, pero no sentí miedo. Pues en esta historia yo no sentí miedo, a diferencia de otras que sí sentí miedo, como la primera. ¿Qué pasa? Un día eran como las 11 de la noche y estoy visitando
una vecina, estoy cerca de mi casa, es una amiga, y entonces estoy afuera, en la parte de afuera del frente de su casa, ¿no? Estamos los dos ahí hablando y el hermanito de ella también. Y entonces al frente de esa casa había un terreno donde iban a hacer unas casas después. Y entonces yo veo como, puede ser a unos 50 metros, había un poco de maleza ya seca, estaba la calle, una acera, y luego había tierra, ¿no? Tierra, y había pues monte seco. Y entonces veo que pasa un celaje negro. La poca luz que había era la luz de la calle, luz sepia de la calle, ¿no? Entonces, de noche. Entonces pasa eso como un perro. Yo pienso que era un perro al principio. O sea, tú ves que va pasando algo, un bulto negro, pequeño, un perro. Pero cuando ya veo con definición, que presto más atención, la gran sorpresa que me llevo, Mari, es que no era un perro. ¿Tú sabes el fantasma Gasparín? Sí. Quiero que te imagines a ese fantasmita, Gasparín. Ponte tú, eso es pequeñito. Sí. A lo mucho no te llegará, incluso a una persona adulta no le llegará ni siquiera a la cintura. Lo que yo vi era así. Pero era un color negro, como decir negro así, como esto. Como esta textura. Era una textura como esta. O sea, no tenía brillo, era mate. Pero imagínate el fantasma Gasparín de ese color. No tenía ojos, no tenía boca, no tenía orejas, no tenía dedos, ni pie, ni nada de eso. Wow. Entonces, no tenía nada de eso, ni pie, ni mano, solo como aquí así corto. La cabeza, la forma de la cabeza, cabezón, desnudo, o sea, no cargaba nada de ropa, Claro. Pero tampoco se le veía en ninguna parte, era como un muñeco. Como un muñeco, y lo misterioso es que él va como de forma cómica, moviéndose como dando brinquitos, y pasa así. Yo me quedo impresionado porque veo eso. Wow. Y luego, desapareció, o sea, en el celaje, en el monte, dejé de verlo. Y si te está gustando este video, te invitamos a que te suscribas al canal y a que dejes un me gusta para que se difunda más este contenido. Y si quisieras que habláramos sobre algún otro tema, déjalo en los comentarios. También comenta y comparte. Y bueno, si tú también tienes una historia como esta, deja en los comentarios qué cosas paranormales te han pasado. O si quieren que hagamos otro video con este mismo tema, con otras historias que conocemos. Podemos contar otras historias más que nos han ocurrido, o si quieres podemos contar alguna otra historia que ya sabemos de otras personas que también las podemos contar. Si quieres que eso ocurra, ya sabes, déjalo en los comentarios. Me impresionó mucho, Claro. pero, o sea, allí quedó. No te voy a decir que sentí miedo, no sentí miedo para nada. Sorpresa más que todo. Impresión, sí, porque esto era algo que se escapaba de lo normal. Claro. Era un ente, una figura, algo moviéndose, andando por allí en la noche. Claro. Tampoco me dio miedo, y no es por tirármela de valiente ni nada, sino que simplemente no sentí temor. Mucha extrañeza, sí. Y estaba con mis 5 sentidos, estaba hablando con personas. Esta chica no lo vio, pues, porque yo solamente lo vi. Y cuando ya caigo en cuenta que estoy como viéndolo, es que ya no me dio tiempo de decirle. O sea, cuando ya yo lo estoy viendo y ya luego dejo de verlo, no le puedo decir, míralo, porque es que ya no estaba. Había desaparecido. Entonces, resulta que hubo 2, 3 apariciones más de eso. Yo las vi, las otras 3. Lo más impresionante de esto no es que yo no fui el único que lo vi en ese lugar, por esa zona. Okay. Hubo otra persona que lo vio, y adivina por qué me enteré. Yo me entero porque esta persona me dice, o sea, estamos hablando en las afueras de mi casa, y esa persona me cuenta, ¿sabes qué? El otro día él estaba esperando que llegara el agua para llenar un tanque, y el agua llegaba de madrugada, tarde, a partir de la 1 de la mañana llegaba el agua, y tenía que prender la motobomba de agua para llenar, surtir el tanque, ¿no? Entonces él estaba a esas horas de la noche, de la madrugada, y ve que pasa en diagonal, casi que por el frente de su casa, este mismo muñequito. ¿Por qué sé esto? Porque él llega y me lo cuenta y lo dibuja. Cuando él lo dibuja, te das cuenta que ahí yo sí sentí como un sustito. Sentí un susto. Dijiste, no son visiones, porque ya otro lo vio.
cuando él lo dibuja, que lo hace en la arena, lo dibuja en la arena, yo me quedé impresionado porque era tal cual la figura que yo vi. Ahí es donde yo le cuento, bueno, te voy a contar, y le conté lo que pasó, lo que yo vi. Quedamos los dos impresionados. Otra persona más, también en otra oportunidad, la vimos porque yo también estaba por esa misma zona. O sea, todo ocurrió, todas las veces que lo vimos fue por esa zona. No te puedo decir que lo vi en lugares diferentes de donde vivía en otra parte. Siempre lo vimos en la misma zona, en una urbanización que estaba allí. Esta persona y yo estamos hablando afuera de la casa y era de noche. Siempre fue visto de noche. Esta cosa se aparece como a menos de 10 metros de distancia, se aparece y va como saliendo de una de las casas, del garaje de las casas, y entonces como que cuando los dos volteamos y vemos, nos impresiona. Y él se devuelve hacia atrás, pero en el mismo sentido, pero lo hace como flotando, no lo hace caminando, o sea, va en el mismo movimiento y se regresa, como que lo alan así, flotando hacia atrás. Wow. Bueno, lo cuento y de verdad que me espeluco porque lo recuerdo y me da hasta miedo, o sea, de pensarlo en ese momento. Wow. Allí no me dio miedo. Oye, wow. Y esa persona lo vio, los dos lo vimos. En otra oportunidad, esta misma persona y yo, en otro momento, días después, lo volvimos a ver ya más lejos, ya cerca de la zona donde lo vi por primera vez. Lo vimos que cruzó así. Bueno, yo te digo, a mí no me han pasado tantas cosas, o sea, así tan crudas no. O sea, las cosas que me llegaron a pasar fuera de mi entorno, fuera de mi casa. En mi casa nunca me llegaron a pasar, o en las casas donde viví, nunca me llegó a pasar nada, nunca vi nada en mis casas. Y bueno, digamos que como en 3 o 4 casas uno se vive mudando. Claro. Y en las casas donde viví, y llegué a vivir sola. Y nunca me llegó a pasar nada. Sí. Nunca, en mi casa, nunca nada. Siempre era fuera, en casas de otras personas que me pasaban, o otras personas me contaban que les pasaban cosas. En esa casa, como te dije, donde te hablé, donde sentí las cosas. Y en otras casas así donde otras personas también me decían que les pasaban cosas. Pero en mi casa nunca. Yo como 2 años continuos viví sola en una casa, sola. Yo llegaba en la noche porque yo trabajaba en un lugar en la noche y llegaba, póngase, a las 10:30, porque trabajaba en un lugar como de 5 de la tarde a 10:30 de la noche. Y a esa hora yo llegaba a mi casa, llegaba abajo, estacionaba mi carro, subía a mi apartamento sola. Y eso fue como durante 2 años y medio que viví solita. Y yo nunca nada, absolutamente nada. Y en otra casa también donde viví, nada. Hubo un tiempo que a veces me quedaba sola porque la otra persona viajaba. Y yo me quedaba sola tranquilamente, tampoco. Sí, bueno, es que son cosas dentro de la casa, cuando ya uno es jovencito todavía, que vive en la casa materna, dentro de la casa materna nunca pasó nada. Afuera sí se sentían cosas porque... afuera de la casa. Afuera de la casa. Porque, por ejemplo, mi casa materna, enfrente, fue el primer cementerio de la ciudad. Pero ya ese cementerio no existía. O sea, ya eso estaba abandonado. Ya se habían llevado los cuerpos de allí. Los habían demolido, los habían mudado a la otra parte. Pero quedaba allí el terreno del cementerio. Pues. Allí sí se sentían cosas, pero dentro de mi casa, de la casa materna, nada. Increíble, ¿no? Nada. Y sí las sentíamos afuera, porque escuchábamos a veces eso de que dicen de que las ánimas penan, eso lo sentíamos en la casa. Bueno, sí. Pero dentro de nuestra casa, no, nada. Todo paz y tranquilidad. Pero también tú sabes que a veces dicen que las cosas suceden donde hay, por ejemplo, oscuridad, donde hay zonas poco pobladas, porque o sea, se presta como que para hechos fantasiosos o para algunas personas hacer una especie de bromas, porque en una ocasión se escuchó por allí cerca de mi casa materna que salía una sayona. Para quienes no saben, bueno, ya muchos habrán visto documentales o algo así, porque esta figura ha existido tanto en Venezuela como en otros lugares, ha existido una figura parecida. Pues. O sea, la sayona en Venezuela es un alma que pena, o sea, porque ella desvivió a su mamá por celos, entonces la mamá en ese momento le echó una maldición y ella quedó penando por allí y
enamorando a los hombres tremendos, vagabundos. A los mujeriegos. A los mujeriegos. Entonces, por allí se hablaba de que salía una sayona. Según la leyenda, la sayona está vestida de blanco cuando se transforma, porque ella se presenta como una mujer arreglada, bonita, atractiva, y ya luego que va a hacer uso de su víctima, se transforma. Muestra su verdadera cara. Muestra su verdadera cara y por lo general tiene un traje blanco así desaliñado. Pero esta sayona que salía en el pueblo, en la ciudad, era como una especie de disfraz, vamos a decirlo así, o sea, como una especie de una actual botarga, vamos a decirlo así. Claro. ¿Sabe? Pero era hecho muy rudimentario. Y ahí algunos hombres valientes del pueblo decidieron una noche capturar a la sayona. Y de hecho fueron y la capturaron y en realidad era una mujer que se disfrazaba para infligir miedo en la población porque ella iba por allá a visitar a un enamorado. Claro. Sí. O sea, utilizaba el miedo como estrategia para que las personas, todo el mundo se encerraba y no la iban a ver cruzando. Exacto. O sea, y además que ella se movía de esa manera, nadie iba a saber que era ella. Exacto. Cuando llegaba al lugar, bueno, ya hacía lo que hacía con su amante y sembraba el miedo. Exacto. ¿No? Y bueno, y así en esos tiempos, bueno, los pueblos eran ya a las 10, 11 de la noche, quedaban solitarios, las personas en su casa, no había tantos quehaceres como actualmente, la gente sale, va a comer, va a esto, al cine, va a la rumba, va a la fiesta, poco se ve eso. Y también hay otras personas que sí me contaron, personas allegadas, que sí vieron cosas extrañas. Un cuñado mío, y es mi cuñado, o sea, yo le creo. Él trabajaba en la ciudad que quedaba vecina, el municipio vecino al nuestro. Y él viajaba con frecuencia, o sea, todos los días. Y una noche le sale una chica, no noche avanzada la noche, pónganse a las 7 de la noche, que él ya venía de regreso para la casa. Una chica le pide que la lleve, un aventón, la cola, como decimos allá en Venezuela, la cola, no es la cola, es el aventón. Yeah. Que la lleve hasta un lugar donde ella le dice. Y él acepta y la lleva. Y la llevó hasta la puerta de su casa y todo. Y luego, días siguientes, cuando preguntó, la chica no existía. Ese es un relato común. Es un relato común. Se repite, pero oye, es un familiar, o sea, no es, bueno, es un cuñado, no digamos que es un familiar directo, pero oye, lo conozco y sé que mi cuñado no es mentiroso. Claro, es que ese relato que tú cuentas, seguramente muchos de los que nos están viendo lo habrán escuchado. Sí. Lo habrán escuchado porque esto ha ocurrido incluso... Sí. Tú lo cuentas y en esa localidad donde tú lo cuentas es diferente a la otra localidad por la cual es más famoso que ocurra por ahí en el estado de Aragua, por ahí se oye mucho ese relato, ¿no? Se oye más que por este lado donde te digo. Pero yo he escuchado esta misma historia de otros países también. Sí. Yo he escuchado esta historia donde esa persona se aparece y a veces ni siquiera como que decide sus víctimas. Hay veces que se le aparece a la persona. Por lo general son conductores que van en la carretera, se aparece, les pide el aventón y entonces la gente se asusta y sigue de largo. Cuando de repente miran hacia atrás, la tienen en la parte de atrás. Sí. Imagínate el terror que tú sientes. Mi cuñado dice que no la vio así más, sino simplemente ella se bajó, se fue hacia donde vivía su casa y a los días que él preguntó porque ese era su trayecto de todos los días. Sí, y lo más... Y no, dicenle, no, esa persona ya no está, pero persona el falleció. Cuento más común que hay de esa historia, o sea, de esa historia como esa, es que esta mujer, por lo general, deja alguna prenda en el carro olvidada. Sí. Deja alguna prenda que tenga una ropa. No, en este caso no. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona, el conductor, se da cuenta y va a la casa donde la dejó. Y por lo general sale la mamá o el papá, un familiar de falleció. Venga por acá y lo pasa a la habitación de la persona. No, ella ya hace 20 años que murió en un accidente, mire que, y cuando ven la foto que le muestra, sí, es ella. Y obviamente, ¿quién no se asusta, no? Estos personajes por lo general se le aparecen a hombres mujeriegos, a hombres vagabundos. Pero vamos a contarte otra historia que a mí me ha pasado directamente, que la puedo contar porque me ha ocurrido también. En esta misma habitación desde el principio, donde me pasó lo que me pasó, bueno, en realidad en esa casa me pasaron varias cosas. Está como la película La habitación del pánico. Sí, mira, lo primero extraño o paranormal
que vi en esa casa, en una oportunidad, estamos sentados el grupo, éramos jóvenes de 18, 19 años, ¿no? Entonces, en la habitación donde me pasó lo que me pasó está a una distancia menos de 10 metros y se veía desde la cocina. Estamos allí reunidos y entonces yo veo que de esa habitación, de la ventana de esa habitación, prácticamente no se ve la habitación, pero sí alcanza a mirar un poco la ventana. Esta ventana era una ventana solamente con vidrios, no tenía rejas ni nada. Y de esa ventana sale como una mano, que esa mano está como que, imagina que tú metes tu mano dentro de un calcetín de una media toda negra y como que sacas el brazo por la ventana y luego metes el brazo. O sea, primero en esa ventana no había posibilidad de que sea un animal o un gato, y además la forma que salió de allí no era de ningún animal. Era tal cual una mano negra, pero como metida en un paño y así en esta posición. O sea, sale, o sea, no se veían dedos ni nada. Sale el brazo, o sea, todo el brazo y se devuelve. Yo lo veo y obviamente me causa asombro, pero como estamos en la cosa y no lo vieron los demás, yo, mira, les comenté lo que vi. Bueno, no lo creían ni nada, obviamente. Todo siguió normal. Luego pasó eso, lo de la primera historia, en un determinado momento, pero luego me comenzaron a pasar una serie de eventos que terminaron en un evento donde hasta ese punto yo dije, ya no puedo seguir viniendo a esa casa, ni dormir en ese cuarto, ni dormir en esa casa. Resulta que cuando ya yo me disponía a dormir, que yo me quedaba en la cama, en el cuarto, y eso que ya había pasado aquel incidente, pero eso no me hizo, como te digo, ese miedo quedó hasta allí, lo viví y nada más. Yo rezaba a mi Padre Nuestro y todo tranquilo. Entonces, en una de estas oportunidades, la primera vez que me sucede, yo siento que cuando me estoy como durmiendo, como una presencia detrás de mi cabeza. O sea, yo dormía con la cabeza hacia la pared, o sea, no había posibilidad de que alguien estuviera detrás. Claro. Y yo solamente estaba yo solo en la habitación. Es como que alguien está parado detrás de mí, como velándome el sueño y esperando como... O sea, yo me imaginaba eso, ¿no? Era como la presencia. Yo sentía una presencia detrás de mi cabeza. Wow. Como esperando, ansioso a que yo me quedara dormido, como para apoderarse de mí, pues eso era lo que yo sentía. Y mira, y yo me daba como esa parálisis del sueño también, me quedaba así como que, y me asustaba. Wow. Pero es que en esa casa tiene que ser que había algo. Había una historia detrás, que por respeto no la voy a contar, claro, pero no viene al caso, por si acaso estas personas de esta casa llegan a ver este video, pero sí pasaron incidentes mucho antes, previos, de personajes que vivieron allí en esa casa antes y luego ya no vivieron más. Esos detalles los tengo que omitir, pero en el punto es lo que me sucedió a mí. Entonces, cuando esta entidad, como quien dice, se quería como apoderar de mí, yo me sentía muy nervioso, me asustaba y era dificilísimo hasta que luego como que ya me resistía. Pasaba eso y se iba. Yo, bueno, era incómodo. Me pasó una vez. Y mira, te puedo decir que me llegaron a pasar, eso mismo me llegó a pasar como unas 3 o 4 veces más. ¿Qué pasó? Era muy seguido, casi que todas las noches, pero mira lo misterioso. Mira lo misterioso. O sea, por decir, si me pasaba hoy, en esta noche, eso me pasaba, la noche siguiente, obviamente ya yo sentía miedo. ¿Y qué pasaba cuando yo sentía miedo? Cuando me iba a acostar pendiente de esa cosa, no me pasaba nada. Yo me acostaba pendiente y no lo sentía. Era cuando no estaba pendiente. Pasó como unas 3, 4 veces más, pero entre esas últimas veces, ¿qué hacía yo? Era como que jugaba con la memoria y decidía ignorarlo. O sea, cuando sentía como esa presencia, yo automáticamente... me hacía el loco, como que sin importancia. En mi mente ponía otros pensamientos, llevaba mi mente a otro lugar, como quien dice, esto es cualquier tontería, yo no te hago caso. Como que en la segunda, tercera vez que me pasó eso y yo lo ignoraba, es como que se me hubiesen dado en el talón o en el tobillo, yo sentí así como que me dieron una palmada, duro, en el tobillo, paz, durísimo. Y yo me desperté, o sea, no me desperté porque no estaba dormido. Estaba a punto de dormirme, o sea, era en esa fase en que me iba a dormir, pero me dan ese manotón y yo me incorporo rápidamente, me paro, o sea, me siento asustado y sí me salió un grito. Hice fuerte así. Me desperté con los ojos pelados, asustado, o sea, sí sentía miedo. Y yo me quedé como pensativo y yo dije, bueno, aquí algo, la cosa es serio, pues, la cosa es serio porque ya... Entonces cuando siento ese manotón, eso fue como decisivo, yo digo, no, ya yo no vengo aquí. No vengo más a esta casa. Yo no puedo, por lo menos a dormir no fuimos nunca más. Exacto. Y mira, o sea, es una cosa impresionante porque fue seguido. A raíz de todos esos incidentes que me pasaron, ya llegaba un momento donde yo llegaba a un sitio
a cualquier sitio que ya no fuera esta casa y ya yo sentía la presencia. O sea, y pudiera ser de día, pudiera ser cualquier casa. Cuando yo llegaba a ciertos lugares, ya yo sentía que había algo. No escuchaba nada, no veía nada, pero yo sabía que algo estaba allí. Ya era independiente, mira. Y bueno, yo me la pasaba en una casa, en la casa de mi abuela, ¿no? Desde niño vivía yo en esa casa. Y bueno, ya en esa casa solamente estaba habitando un tío. Vivía solo en una casa enorme, grandísima esta casa. Y realmente esta casa hasta de día daba miedo. O sea, tú entrabas a la casa y siempre que falta la mano de la mujer, por ejemplo, porque mi tío vivía solo, ya era mayor, vivía solo en esa casa. Y el cuidado, ¿no? El calor que le daba a la familia, a la mujer. No había esto, vivía una sola persona. Detalles que solo la mujer es la que pone, pues. Y yo iba a este sitio y también dormía a veces. Me quedaba durmiendo allí, por cuando iba a la universidad y todo eso, me quedaba más cerca. Y entonces, incluso en el patio, en el solar de esa casa, estaba lleno, oscuro totalmente. Pero que te digo, que esa era una casa que tú entrabas de día y ya te daba miedo. Te sentía como fría, seca. Pero nunca, nunca, nunca en ningún momento llegué a sentir miedo, ni me pasó nada nunca en esa casa. Y yo creo que cuando yo estaba pequeño, mi abuela en esta casa era una persona de rezar mucho. Hacían rosarios en esa casa, o sea, siempre estaba llena de personas que hacían de religiosas. Sí. Y entonces, tal vez porque nunca me llegó a pasar nada en esa casa. Sí, bueno, puede ser que tenga algo que ver en eso de que eso aleja las malas cosas, porque yo desde pequeña, yo siempre he pertenecido a grupos religiosos en la iglesia católica y siempre he estado así como que en esos rosarios, participando en esas cosas. Y bueno, puede ser que en la casa materna mía, como decimos, nunca nada, y en la casa donde viví, sí a otras personas que no estaban tan ligadas a grupos religiosos, sí notaba que les pasaba algo. Yo conocía a una persona, esta persona era mi vecina, una señora ya, 5 hijos tenía la señora ya, era una maestra jubilada, y cuando se iban todos de la casa, que ella quedaba sola en la casa, un día o en varias oportunidades, esto lo cuenta ella, ¿no? Ella lo contó en varias oportunidades, nos contó. Ella estaba en la cocina, estaba haciendo la cena, preparando la cena, y entonces detrás de ella pasaba una niña. Una niña pequeña, como la del primer relato, la de la niña pequeña de 8 o 7 años, pasaba por detrás de ella. Esta persona era una señora muy valiente, porque ella incluso se montaba a revisar el techo de la casa, caminaba por un muro, así por el filo de un muro. Esas personas, esas mujeres aguerridas, valientes, exacto, ¿no? Uno no tenía miedo a nada. Y entonces esta persona, la niña que pasa por detrás de ella, ella se impresiona, al principio te impresiona, se queda viendo y la sigue. La niña sigue por el pasillo, por la casa, una casa enorme, una casa grande, y entra a la habitación de ella o a una de las habitaciones. Entonces la niña entra y ella la ve y la sigue hasta la habitación. Cuando la sigue, que entra a la habitación, imaginaron, me espeluco. No había nadie en la habitación, pero en varias oportunidades le salía y ella le pregunta: ¿qué quieres, mijita? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? O sea, hay que tener valentía para hacer lo que esa señora hacía. Claro. Había otra persona, una de las hijas de esta persona, que también le pasaba lo mismo. Pero lo más sorprendente de esto, Mari, es que a estas personas le pasaba eso, eran los únicos, porque en la casa eran 7 personas. Habían 5 hijos y la pareja, el señor y la señora. Entonces, solamente esa hija la veía, los demás no la veían. La señora y la hija. Y la hija. Estas mismas personas, tiempo después, se mudan de esa casa a un apartamento en otro lugar, lejos de allí, pues, en la misma ciudad, pero en otra parte, ¿no? Más en un edificio. Ya un edificio, se mudaron a un apartamento, vendieron su casa grande, se mudaron allí y resulta que en la terraza o en el balcón de este apartamento veían un señor todas las noches leyendo. Las 2 personas lo veían. Wow. O sea, las 2 mujeres, la mamá y la hija, veían a ese señor leyendo en las noches. Nadie más lo veía. En este caso ya son las personas que como que sienten algo. Exacto. En otros casos es como que es el lugar el que tiene algo que hace que las cosas pasen. Y en ese caso son las personas que como que tienen algo que perciben. Eso hace recordar, bueno, como la película Sexto Sentido. Esto, si contamos todas las historias que sabemos, bueno, se hace larguísimo este video. Y son de personas muy allegadas, muchas que conocemos, como les decimos, no revelamos los vínculos porque por respeto, porque tal vez esas personas no quieren que se sepan que les han sucedido esas cosas y que de alguna manera vean los videos o alguien sepa que ellos, bueno, por respeto a ellos, pues, tal vez ellos no presentarán problemas, pero preferimos no revelar sus identidades y el vínculo que tenemos, pero sí son personas bastante allegadas
Y por eso les damos crédito, porque sabemos que esas personas no son mentirosas. Claro, Y no claro. van a inventar algo de esta naturaleza, porque conozco otros cercanos, que visitaba a la novia en las noches. Y bueno, ¿sabes? Como siempre, los noviecitos se quedan hasta más tarde hablando. Y el papá de la chica le decía, váyase temprano, no se vaya muy tarde, tenga cuidado por ahí. Pero entonces se despedían y en la puerta seguían hablando. Los novios no se quieren despedir. Y efectivamente, una noche por allí, por ese camino, le sucedió algo. Alguien así, tipo Gasparín, como tú dices, tipo así como... Un duende, algo parecido. Algo así le salió a esta persona. Y le ofrece cigarro. Esa cosa. Esa cosita le ofreció cigarro. ¿Quieres? Y los tenía así puestos como en una piedra, me cuenta la persona. ¿Quieres? Y él le dice, no, yo no fumo. No fumas, sí fumas. Oh. Mira, esta persona me dice que él comenzó a caminar, y él sentía que los pasos no le rendían, decía él. Wow. Exacto, y caminaba, o sea, ya cuando llegó a las calles del centro de la ciudad, que ya había más personas, ahí como que respiró. O sea, como decimos en el llano, le vino el alma al cuerpo. Wow. Pero al que no le ha pasado, tiene una opinión diferente al que sí le ha Claro, pasado. claro. Y como te digo, una cosa es que de repente tú puedas confundir un ruido, un sonido. Lo que te digo que me pasaba, que yo percibía las cosas, es porque antes de eso, tú llegas a un lugar, es de noche, y alguien te suena alguna cosa y ya tú te asustas. Porque mira, sonó algo, oí algo, un celaje, algo rápido. Entonces tú puedes caer por la sugestión, caes en miedo, caes en temor. Pero cuando ya tienes como esa facultad de percibirlo, mira, no necesitas ni ver ni escuchar nada. Cuando hay algo en ese lugar, una energía, ya algo te lo dice. Ya como que lo sientes, lo percibes. No, eso es feo. Sí. Bueno, también sucede que lo que hemos visto y nos hemos documentado es que en lugares donde han ocurrido cosas traumáticas, suele como que pasar esto. Como que queda parte de la energía. Queda parte de la energía allí. Uno de los sitios donde se dice que ocurre mucho de esto, de estas presencias, más que en un cementerio, porque uno asocia el cementerio como algo fatal, ¿no? Porque allí justamente es donde se supone descansan las almas y todo eso. Donde más ocurren estos hechos, o hay mayor documentación de eso, justamente es en los hospitales, Sí, clínicas sí, y en las iglesias. sí. Porque justamente una persona parte de este mundo normalmente en los hospitales. Sí, Y es allí donde el alma queda. Ya cuando Sí. el cuerpo va al cementerio, ya quedó allí. Entonces, supuestamente hay historias, pero de terror y fuertísimo por en ejemplo, hospitales. donde ha habido batallas, También. por también. ejemplo, en Valencia, en el estado Carabobo, Sí, se oye. saben que allí hubo una de las batallas más importantes donde se libró la independencia de Venezuela, y se dice que allí ocurren cosas, bueno, debido a todo eso que ocurrió. Sí, sí, claro. Hablando un poco de eso, recientemente con respecto a batallas y cosas así, al parecer en Venezuela, en Valle de la Pascua, en el estado Guárico, encontraron un túnel. Un túnel. Y encontraron en ese túnel, encontraron como una punta de Una lanza. daga, como una punta de la daga, lanza. que posiblemente era de la época Sí. de, digamos, de la independencia de esa época. Sí, sí. Se presume que pudiera ser de Sí, eso. sí.